Buenas tardes, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. La reflexión de hoy corresponde al domingo 33 durante el año y es la parábola de los talentos que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 14 al 30. Mateo 25, 14 al 30. Bueno, comencemos diciendo que este domingo es muy especial para todo el pueblo argentino. Elegiremos a quien nos va a gobernar en los próximos 4 años, una elección que está resultando difícil para muchos y en la que está en juego, más allá de los dos candidatos, dos modelos, dos alternativas, proyectos muy diversos de país. Al mismo tiempo, este domingo, en todo el mundo, se celebra la 7ª Jornada Mundial de los Pobres. Es una celebración que propuso el Papa Francisco hace 7 años. Y su lema es, este año, no apartes tu rostro del pobre. Bueno, ojalá que esto ocurra cuando los cristianos depositemos nuestro voto en la urna, que pensemos menos en nuestro bolsillo, en nuestros propios intereses, que podamos superar prejuicios y que no apartemos el rostro del pobre en el momento de elegir esa boleta que vamos a depositar en la urna. Bien, y estamos cerrando el año y los evangelios de los últimos domingos nos hablan del encuentro final con el Señor, que supone una cierta rendición de cuentas. Y en concreto les diré que no es muy sencillo, no es fácil entender e interpretar el evangelio que hoy la liturgia nos ofrece. Estamos hablando de la parábola de los talentos. Por eso, antes de hacer algún pequeño comentario, quiero ofrecerles dos criterios interpretativos muy importantes a la hora de comprender el mensaje de esta parábola de los talentos, pero criterios que servirían para interpretar cualquier texto. Miren, primer criterio, la mejor interpretación que se puede hacer y comprensión de la palabra hay que hacerla a través de la misma palabra. Es decir, no se puede entender un texto sin su contexto. Y toda la escritura es la clave de interpretación de cualquier texto, toda la escritura. No se puede hacer decir a un texto lo que el conjunto de la escritura no dice. Por eso se suele decir que la palabra de Dios se interpreta por sí misma. Y en segundo lugar, no se puede, ya yendo al caso de una de las parábolas, no se puede pretender que cada uno de los elementos o personajes que aparecen en la parábola, refieran a alguna enseñanza y o nos hablen de Dios o de lo que debemos hacer en nuestra vida cristiana. La parábola tiene un sentido, un objetivo, y pretende dar siempre una enseñanza concreta. Entonces nos equivocaríamos si le erramos a la intención que Jesús tuvo al decirla. Por ejemplo, la parábola de hoy, la de los talentos, es muy contradictoria con la del Padre Misericordioso, que perdona a su hijo aunque despilfarró toda la herencia. El tercer siervo de hoy no robó ni despilfarró nada. Sin embargo, no hay fiesta para él, aunque devuelve el dinero y lo terminan arrojando a las tinieblas. Por eso, siempre hay que tener mucho cuidado y no perder de vista la intención y el significado central que Jesús quiso darle a la parábola en su conjunto. No debemos tratar de encontrar un sentido a cada detalle de la parábola. Bien, esta parábola, ¿qué nos dice? Nos dice claramente que recibimos gratuitamente determinada cantidad de talentos y que los recibimos para trabajarlos, para intentar hacerlos producir. Entonces la parábola se enfoca en la laboriosidad, en el trabajo. Por eso se termina condenando al perezoso. Trabajar y producir.
Cuando hablamos de producir en el Evangelio, equivale en otros lugares del Evangelio, en varios lugares del Evangelio, a dar fruto. Producir es dar fruto. ¿En qué consiste este dar fruto en el Evangelio? Hay que empezar diciendo que Dios nos amó primero, que todo es don, que sin Él no podemos nada, que Él nos regala de una manera sobreabundante su gracia, su amor misericordioso. Y el fruto entonces que Dios espera de nosotros es que nuestra vida entre en esa misma lógica, que es la lógica del don, de la entrega sin esperar recompensa y del servicio. Todos los talentos que tenemos, empezando por el primer e indispensable talento, el gran talento que es el don de la vida, se nos han dado para que los administremos y los hagamos producir poniéndolos al servicio de los demás, como hizo Jesús. Esto es lo central, es como el corazón del Evangelio. Si nos fijamos bien, cuando el tercer empleado devuelve el talento y ofrece su excusa, dice esto: sé que eres un hombre exigente, cosechás donde no has sembrado, recogés donde no has esparcido, por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento, acá tenés lo tuyo. Fíjense que el patrón no le esquiva a esa descripción que le hace el tercer empleado o administrador y acepta que él es así de exigente, pero lo desenmascara y no acepta que esa sea la razón por la cual le devuelve intacto su dinero. Lo condena por ser un administrador malo y perezoso. ¿Ven? Nuevamente se condena la falta de laboriosidad y por consiguiente de productividad. Pero fíjense que el tercer empleado no puso cualquier excusa, porque es verdad que muchas veces, seguramente no en el caso de este vago, muchos de nosotros a veces por miedo enterramos nuestros talentos, por vergüenza, por inseguridad, por falta de autoestima, por miedo al conflicto. Miren, miedo es una de esas palabras que en nuestros días más se repiten. Miedo a la inseguridad, miedo porque se amenaza y se atenta contra la vida, miedo a que regrese un pasado que pensábamos superado y sanado, miedo a que se implementen determinadas políticas que nos han hundido como país. Se habla de campaña del miedo. Tenemos miedo a expresar nuestras opiniones aún con gente cercana y amiga, miedo a perder lo que tenemos, miedo a no llegar a fin de mes o a perder el trabajo, miedo por las actitudes y el vocabulario violento de algunos de los que aspiran a ser líderes, y la lista se podría prolongar. Se podría prolongar miedo al cambio climático o a los que niegan el cambio climático, miedo al narcotráfico y a sus cómplices, miedo a la trata de personas, miedo a las terribles consecuencias que tendría una guerra total, miedo a las consecuencias que podría tener la profundización de la grieta que nos divide como pueblo. Hoy tenemos muchos miedos. Fíjense que el pánico está siendo una enfermedad cada vez más extendida. Y no falta quien tenga terror, porque se reivindica, por ejemplo, el terrorismo de Estado, que creíamos que nunca más. Pero el miedo es mal consejero, el pánico y el terror peor aún, porque el miedo o nos paraliza o nos hace huir en estampida, a lo loco, a ciegas, o bien provoca en nosotros respuestas irracionales y violentas, o nos hace tomar decisiones equivocadas. Aparentemente no fue el caso del tercer empleado, que simplemente resultó un vagoneta, pero lo que yo quise decir es que su excusa era una excusa verosímil. Volviendo a nuestra parábola, imaginemos, ¿qué hubiera pasado si el tercer empleado, que era el más cortito, y por eso le dieron un solo talento, hubiera intentado trabajar y le hubiera ido mal? Puso el dinero en el banco y el banco quebró. Sembró y le tocaron años de sequía. Puso una empresa de turismo, llegó la pandemia. Yo no sé qué hubiera pasado si hubiera perdido el talento trabajando. Pero me atrevo a decir
el patrón lo hubiera perdonado y lo hubiera hecho pasar a participar de su fiesta. Porque, recuerden, otro patrón de otra parábola felicitó a un empleado o administrador que le estaba robando. ¿Por qué? Porque fue astuto y trabajador para zafar cuando él lo despidió. ¿Ven? Bueno, y termino diciendo y compartiendo con ustedes que en la vida real las cosas muchas veces suceden de modo muy diferente a lo que pasa en la parábola. Los que casi no recibieron ningún talento en el reparto y parten en la vida de cero o de bajo cero, trabajan hasta deslomarse para llegar a fin de mes. Y muchos que partieron con muchísimos talentos que heredaron de sus familias, tienen mucho tiempo para vacacionar, hacer turismo o disfrutar de un spa. Pero este no es el foco de la parábola. Lo que ella nos pide es trabajar y producir al modo de Jesús. Trabajar es un derecho y un deber. Trabajando no solo conseguimos el ticket para entrar a la fiesta del Señor, sino que vamos construyendo entre todos un mundo más humano y más divino, donde gocemos con el Señor y Él se goce con nosotros. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, muy buen domingo para todos y todas.